nombre es Alma Celina Jessica Jerez por acá, y este es Las Déboras. estudia. Y le damos la bienvenida a este nuevo video de este podcast, Las Déboras Estudias, en donde ustedes saben, porque ya nos siguen, que aquí estudiamos a las mujeres de la Biblia, pero de una manera particular. Sí, luego lo repetimos casi siempre, lo volvemos a decir. Lo ¿Eh? estudiamos, sí, de forma, en el contexto en el que están, ¿no es cierto? El aspecto histórico, político, religioso, social, pero además contextual. Es decir, cómo traemos esa historia hoy día al presente. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de una mujer muy especial. Vamos a hablar de una mujer que la verdad ha sido malentendida, ha sido malinterpretada y ha sido juzgada por un acto, cuando su vida fue muy, muy diferente a ese último acto que se registra en la escritura. Hoy vamos a hablar de Mical, la esposa del rey David. Pues como les decíamos, vamos a hablar de Mical, la esposa del rey David, y ya saben que empezamos con un resumen así rapidito de quién es Mical. Yo creo que probablemente las personas creyentes, las mujeres creyentes, ubiquen a Mical, hayan escuchado su nombre, pero si alguna persona que no está familiarizada con la Biblia nos está viendo, yo creo que nunca ha escuchado este nombre, porque no es tan común, es un nombre diferente, y además es un personaje que no es tan común y tan recurrente en la escritura. Entonces vamos a platicarles un poquito de quién es Mical. Mical era la hija del rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Fue ungido por el profeta Samuel cuando el pueblo pidió que querían reyes como los pueblos de alrededor. Entonces él tiene esta hija que se llama Mical y ella se enamora profundamente del que sería el siguiente rey de Israel, el rey David, que es el rey más famoso de la Biblia. Entonces nos dicen que ella se enamoró así locamente de David y resulta que su papá se aprovechó de este amor de Mical hacia David y lo hizo que, para poder darle la mano en matrimonio de su hija, que matara a filisteos y le pidió que matara a 100 filisteos y que le llevara los prepucios. Y David, como que él también estaba enamorado de Mical en ese momento y la amaba mucho y quería, dice, claro que por supuesto que sí, y le lleva 200 en lugar de los 100 por la mano de Mical. Entonces ellos se casan, todo muy bien y muy bonito, pero resulta que la popularidad de David empieza a crecer como la espuma entre la gente. Y entonces el rey Saúl empieza a tener una envidia tremenda hasta el punto de que empieza a querer matar a David, porque pues la gente ya prácticamente no le hace caso a él, no lo toman en cuenta, todo es David, David, David. Entonces, Mical se da cuenta de esto, obviamente, de que su papá quiere matar a David y ella le miente a su papá. Ella ayuda a David a escapar porque ellos, obviamente, de ser parte de la familia real, vivían en el palacio. Entonces, ella pone una estatua en la cama para que David salga por la ventana y cuando llegan los guardias a matarlo, ella les dice que, pues que no, que ya que se fue y que lo que pasa es que la amenazó con matarla, ¿no? O sea, para que no le hagan nada a ella de haberlo ayudado, y él se va, y entonces entra una época en la cual David está viviendo como guerrillero, anda por ahí, por allá, anda cuidando ovejas ajenas a los Bueno, pastores ajenos, y anda ahí por afuera, ¿no? Y entonces en ese momento Saúl pues decide que David ya no va a ser su yerno y casa a Mical con otro hombre, ¿sí? Casa a Mical con otro hombre que se llama, ahí tiene un nombre medio raro, Paltiel. Paltiel. La casa, perdón, con Paltiel la da en matrimonio a este señor. Y bueno, pues ellos siguen su vida. O sea, entonces Mical se va con Paltiel, vive con él y vive su vida. Resulta que David entonces ya pasan años, ojo, pasan años, y David regresa y va a ocupar su trono. Y entonces se da cuenta de que o sea, él ya había sido ungido, pero recordemos que estas cuestiones humanas. Entonces, para legitimizar su trono, ¿no? Su reclamo al trono, se acuerda de que tiene una esposa que era hija del rey anterior, que es hija del rey anterior, del rey Saúl. Además que hay un pequeño detalle. Aquí David también hizo su vida y se casó con alguien más. Y no con una, se casó con 4 más.
en ese espacio. Entonces regresa con esas 4 a reclamar a la primera esposa, a la esposa original, que es Mical, a reclamarla. ¿Para qué? Para que entonces él vuelva a formar parte de la familia real y entonces ya puede reclamar el trono con derecho, ¿sí? Y entonces aquí viene la última escena en la que lo último que sabemos de Mical y la última escena que tenemos de Mical es Mical viendo cómo David recupera el arca de la alianza y viene en camino y David viene, esa famosísima escena de que David viene danzando por las calles y nos dice que Mical lo vio y lo despreció. Y ese es el último registro que tenemos de Mical. Una historia triste porque fue una historia de una mujer Y que que fue Dios la usada. castigó y no le dio, Y no le dio ¿sí? hijos. Así es. Y nos dicen que por eso, por haber despreciado a David, A los hijos. Dios la castiga y no le da hijos. Y ella cría a los hijos de una de sus hermanas, pero hijos propios Dios no le dio. Entonces, ay, qué historia tan dura, qué historia tan difícil la de esta mujer, que siento que la trajeron, como decimos aquí en México, como badajo de campana. La jalaron para acá, la jalaron para allá, como se mueven así. Entonces decimos, es que cuando sin pedirte tu opinión, te mueven para acá, te mueven para allá, y creo que eso es lo que le hicieron a Mica. Sí. Yo creo que esta es una de las historias que más me impactó al leerla o al releerla con ojos de mujer o en perspectiva de género. Porque yo creo que quienes llevamos harto años en la iglesia, en mi caso desde los 12 años, y, y como buena bautista leemos mucho la Biblia, estudiamos mucho, 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 mucho la Biblia. Oh, sí. Esta historia la habíamos leído y yo sé que ustedes lo más probable si nos estás viendo y llevas tiempo en la iglesia, lo más probable es que lo hayas escuchado un montón de veces, pero por lo general cuando escuchamos que se predica, de hecho hace unos pocos meses escuché una predicación de ella, y es precisamente se toma esta última escena, que es este corazón despectivo de Mical. Pero nunca había escuchado, hasta que un querido profesor, estudiando a las mujeres en perspectiva de género, profesor, es decir, entre paréntesis, hombre, varón, Hombre. estudiando a las mujeres con perspectiva de género, nos puso la historia como la contabas tú recién. Es decir, nos pone la historia completa de Mical. Porque por lo general, cuando se habla de ella, se habla solamente de esta última escena. Sí. Y se usa como ejemplo para decir, este es el castigo de quienes se ríen o se burlan del ungido de Dios, y Dios las castiga y no les da más hijos. Sí. Pero no tomamos la historia, aparte porque en la Biblia no hay una historia lineal, así como que se habla en Mical y se habla solo de Sí, ella en todo claro. el Sí, capítulo, no. sino que aparece por aquí, después aparece por acá y después aparece más adelante. Y es una de las historias que cuando nosotros la escuchamos así de forma lineal, como tú la relatabas recién, nos deja pensando harto. Y además, porque yo creo que cada vez que la leemos pensando en la historia de David, Sí, no claro, pensando la en vemos Mical. como personaje secundario en la historia de David. Sí, claro. Claro. Y ahí está el punto. Y también decir, entre paréntesis, que me pasa algo muy curioso con David. De hecho, el otro día una niña, una hermana de la iglesia, me preguntaba acerca de unas perspectivas pensando en David, con David y su esposa. ¿Pero por qué? Porque hay un detalle, me hago cargo de lo que voy a decir. Hay un detalle muy interesante en la redacción del texto bíblico. Y es que sí, yo jamás voy a negar la inspiración divina del texto, pero tampoco puedo negar que el texto fue escrito, la Biblia fue escrito también de parte de una persona, personas en realidad, no fue uno, Sí, personas, muchas personas, tradiciones orales de generación en generación, que evidentemente tenían una perspectiva clara acerca de quién estaban hablando. sí. ¿Ya? Entonces, porque esta niña me decía, pero ¿qué si David aparece como un hombre conforme al corazón de Dios? Porque estábamos hablando de Betsabé. Mm. Yo, sí, pero hay un detalle que hay que considerar, no solo cuando hablamos de Betsabé, sino también cuando hablamos de Mical, en realidad cuando hablamos de David completo. Y es que la Biblia, como todo texto escrito, por muy inspirado que sean, esto no fue una inspiración mecánica. Es decir, no estaba el Sí. Espíritu Santo en el oído, así como estos Y el monitos, otro escribiendo así. y el Sí, otro no, la gente no. escribiendo. No, Sí, sino no. que Dios, cuando hablamos de inspiración, eso no significa que en esto que el texto permanezca,
no significa que parte de la humanidad de los escritores, redactores y compiladores de la Biblia no estuviera presente. Dios siempre ha tenido en consideración el pensar, el sentir, el vivir de quienes escribieron a lo largo de los siglos. Ya no fue un Claro. dictado mecánico, no fue como las tablas de la ley que llegó ahí, ¡pa!, a manos de Ahí están. Moisés y ya estaba listo y escrito, ya por Ujú. lo que dice el relato bíblico, sino que en realidad la construcción de la Biblia fue a partir de una tradición oral que se va pasando de generación en generación y que se va construyendo a partir de esta concepción acerca de. No una, hay partes de la Biblia donde vemos diferentes perspectivas, diferentes tradiciones que los compiladores van tomando y van Sí, armando este texto completo. ¿Por qué quiero apunto todo esto? Porque la imagen que se tiene del rey David hay que considerar que era la imagen que se tenía de un rey. sí, Y por claro. lo general, esta imagen, dependiendo de la perspectiva de quién esté armando esta compilación o quién esté redactando el texto, David fue uno de los personajes más emblemáticos, como también lo fue Moisés. Por lo tanto, esta consideración que se tiene de David como el tremendo rey y personaje, obviamente es como leer la historia, no sé, de los libertadores conquistadores de México. Exacto, es decir, es el héroe, o sea, Es es el el héroe. héroe, claro. Los salmos eran escritos que se hacían para la realeza, o sea, desde la Sí, realeza para la realeza. Entonces, obviamente, este corazón de David conforme al corazón de Dios, inspirado por Dios, pero sí con una fuerte carga sí, humana de claro. gente que Ujú. escribe para ensalzar la figura del rey. ¿Ya? Para Sí, claro. ensalzarlo. Entonces, por eso es que de repente uno ve y tiene esta concepción de un David que es un superhéroe, porque eso es el objetivo de esa Sí, descripción, sí, convertirlo claro. en el superhéroe y personaje. Pero si analizamos, y aquí no estoy llamando nada más que no esté dentro de la Biblia, si leemos los pasajes, hay varias partes en que David deja harto que desear, sobre todo Sí, en esta historia en particular. sobre todo en esta historia. Y aquí hay un punto interesante porque nos va mostrando muy tristemente cuál era la visión de las mujeres, podría decir en la época, pero la verdad es que no es solamente en la época, sino que ha sido en general en la historia. Yo creo que incluso hasta el presente, y es que vemos las mujeres como un objeto de, porque en Sí, esta historia Mical fue un objeto bastante conveniente. sí, Y yo creo que las cosas que cuando uno lo lee con más detención, más pena dan, es que el relato también nos muestra algo que a veces pasa desapercibido. Y nos dice que Mical estaba muy enamorada de David. Pero no sí. dice lo mismo de David, ¿o sí? No, no lo No lo especifica. dice. No, no, No lo no. dice. Podemos inferir, como decía yo, podemos inferir Pero que tú lo él también la infieres por quería amor. mucho. Yo que Pues soy sí. más mala, o yo que soy más insidiosa, yo pensaría que en realidad no es porque está enamorado de Mikal, porque el texto no habla que está enamorado de ella, sino Mm, que para mí, en el contexto en que se da esto de matar a los filisteos, más bien le está mostrando en que tú me pediste 100, yo te voy a entregar 200. Yo no soy tan sí. romántica en ese sentido de decir, Ay, él yo estaba sí. tan enamorado de Mikal que en realidad quiso demostrarle al rey cuánto la amaba. En realidad, decirle que en vez de los 100 que te pedí, yo te estoy entregando 200, en realidad decirle al rey, soy mejor guerrero de lo que tú pensabas que yo era. Pues sí. Porque lo que esperaba Saúl, y lo dice el texto literalmente, Saúl estaba feliz de que Mical estuviera enamorada de David, porque así no era porque para decir, ¡ay, qué bueno que Mical se va a casar con David, que va a Ah, ser un no. tremendo guerrero! No, porque la Biblia nos dice que Saúl está contento porque de esta forma él le puede pedir los prepucios, que son la punta del peine de los hombres de estos Ouch. filisteos. ¿Para qué? Para que en ese proceso lo maten. Está ahí en el Sí, texto, está en el relato, sí, sí, búsquelo. sí. Entonces él dice, perfecto, estoy parafraseando, perfecto. Si él está Ujú. enamorado y quiere a Mical, ¿Quieres? bien, me Órale. tiene que traer la dote, es decir, que me traiga 100 prepucios. Porque él va a Quizás. morir en el intertanto, porque lo van a matar. ¿Para dónde va a conseguir como 100 100. hombres? No se van a quedar tranquilos así como, sí, dale. No, o sea, era una lucha, iba a ser una guerra, tenía que matarlos primero y después cortarle. Claro. Entonces, claro.
Por eso que yo en ese sentido digo, yo no soy tan romántica, porque en realidad al otro lado, él después de matar esos 200, le estaba diciendo, ¿esperabas que yo muriera ahí? No, no Mira, morí. ¿Tú y querías 100? encima, Toma, 200. eh, Entonces ahí nosotros vemos de que en realidad, si somos más, hilamos más fino en la historia, en el relato, nos vamos a dar cuenta que en realidad ninguna de las dos le importa Mikal. ¿Y por qué? Y no, usted ¿quién me está escuchando puede decir, ay, qué qué poco mala. romántica, qué mala la Jessica? Pero ¿por qué creo eso? Por lo que sigue en el resto de la historia. El resto de la Sí. historia me está diciendo que tanto amor ahí no había. Pero ¿por qué? Él viene, ¿no es cierto?, con los prepucios. Y ahí es donde nos damos cuenta de que en realidad este amor sincero que Mikal sentía hacia ese hombre se ve, es súper práctico. Mm. Para los hombres es maravilloso que ella esté enamorada. En todo caso, estuviera enamorada o no, tampoco les importaba, porque los matrimonios Eran arreglados, a final de cuentas, eran si arreglos Saúl, si convenientes. Saúl le hubiera ordenado a Mical que se casara con David, lo tenía que Eso. hacer. Sí. Entonces ahí donde uno se pregunta, ¿por qué el narrador bíblico nos cuenta que Que ella ella estaba estaba enamorada enamorada. si en la época no importaba que estuviera enamorada? Porque los matrimonios no eran por amor, eran arreglos convenientes. Sí. Entonces, detalle, ¿por qué el narrador nos cuenta que ella estaba enamorada? ¿Por qué el narrador nos cuenta estos episodios hasta llegar al final en el desprecio? Entonces, vemos Mm, ella enamorada y en mm. medio de un conflicto. ¿Por qué? Porque David lo único que quería era llegar al trono, ¿o no? Si bien Claro, le habían profetizado, le claro. habían dicho que él iba a asumir el trono de Israel, pero evidentemente David siempre quiso asumir el trono. Y también otro punto interesante, decíamos, de Mical enamorada, no así, tal vez desde el otro lado, es que luego se casan y vemos que decíamos que Mical está en este conflicto. O sea, mi papá queriendo matar a mi esposo arrancando, es como, estoy en la mitad de todo. Sí. Y ahí es donde vemos la escena que decías tú, donde ella lo esconde, donde coloca una estatua, le ayuda a arrancar. O sea, si ella no le ayuda a arrancar, a colgarse por la ventana, lo más probable es que lo hubiesen ¿Lo mata? capturado y lo Ah, hubiesen muerto porque Saúl ya estaba con eso en mente de que ya, listo, a lo mato. este Y ya. ese es un acto igual interesante, ¿ah? Porque ese acto de escapar por la ventana, de irse, de dejarla, de abandonarla, es tomado en la época como una especie de divorcio. Por eso que Oh. después uno ve también que le entrega a su esposa en matrimonio a otro hombre. Bien, y lo deja y se va. Entonces, Entonces, quiero por que eso piense. ella puede casarse otra vez. No Bueno, en es todo caso, bigamia. O sea, le podían dar porque sí, sí. no es que las mujeres podían tener Sí, múltiples bueno. esposos, los hombres Ajá. podían tener Podía. múltiples mujeres. ¿Bien? Sí, sí, Entonces, sí. igual interesante, tengan esto en mente. Recuerden, Mical enamorada en medio del conflicto entre su esposo y el papá, ninguno de los dos en realidad le está importando lo que ella esté sintiendo. Porque imagínense la escena del papá. Tu papá quiere matar a tu esposo, el que tú sabes que amas con el corazón. No le importa a él, no le interesa. Saúl iba dispuesto a matarlo ahí en su recámara en donde estaba con su hija. O sea, Wow. él en ningún momento le importó. Entonces Mm. tengan esto en mente. Mical enamorada y después el hombre decide irse, dejarla. También, bueno, no voy a ser tan mala. Decide dejarla porque si no quedándose ahí, este hombre definitivamente lo iba a matar. ¿Ya? Claro. Pero solamente la abandona y se va y se las va a dar de guerrillero y arma su ejército de los exiliados, los echados y forma ahí su ejército donde Sí. entre paréntesis conoce a Abigail, que es otra de sus esposas. Bien, pero después nos dice la narración que pasa el tiempo, Saúl da en matrimonio a Mical con, no me acuerdo bien si es Paltiel el nombre, creo que es Paltiel. Paltiel. Ahí si no nos corrigen en la cajita, en Sí, los pero comentarios. creemos que es Paltiel. Y se va, ¿no es cierto? Y vuelve, se va. Y David sigue en esta etapa de guerrillero y de repente se encuentra, ¿no es cierto?, con este hombre que le empieza a motivar para volver, para tomar ahora control, ¿no es cierto?, del rey. Y él dice, sí, ok, lo voy a hacer, estoy parafraseando, ahí usted puede seguir la historia. Pero le dice, sí, voy a volver, pero tráiganme a mi esposa, a Mical.
Y uno Ahora sí es su dice, oye, esposa. pero su esposa, ¿tu esposa? No, no sale eso en el diálogo, sino que él simplemente dice, tráiganme a mi esposa, Mical. Y ahí uno dice, oye, es que le bajó el amor a David. Se la extraña, la quiere con él otra No, vez. querida, no le bajó el Ah, amor, sino que era una ah, estrategia de llevar, de ascender al trono, de tomar al trono, pero era simplemente porque Mical es la hija de Saúl, un rey elegido por Dios. Llegamos a esta escena donde manda a buscar a Mical, y ahí hay un detalle que no sé si te ay, diste cuenta al leerlo, que es muy triste, muy, muy triste, sí, sí. porque el esposo de Mical, cuando le van a arrebatar a su mujer, porque Sí, el nos rey la estamos estaba preguntando. viendo, o Te sea, están se la hablando, vas. roban, se la llevan, y el relato bíblico nos va diciendo que él iba detrás de esta comitiva que se llevaba a su mujer e iba llorando. Pobrecito. Y esa escena me acuerdo que, como les comentaba cuando la empecé, la releí con ojos de mujer. Cuando paré ahí en esa parte, Ujú, me chocó, me impactó, me dio pena, porque imagínate el amor de ese hombre ujú. que iba llorando detrás porque dice que ya llegó hasta el otro pueblo y ahí el encargado, el jefe, le dice, ya, ya, córtala, ya, Ya, regrésate a tu ya. casa, ya. Si ya la Sí. perdiste, ya, ándate a tu casa. Entonces ahí es Ah, donde uno entiende y uno se empieza a preguntar y uno puede decir, oye, sea en efecto ese hombre sí amaba a Mical. Se sí, fue detrás llorando todo el camino hasta llegar al siguiente pueblo. Y eso es interesante, insisto, ¿cuál es la intención del escritor, del editor de mostrarnos esa escena? De este hombre llorando detrás de su esposa que le era arrebatada. Es decir, ahí sí había sí, amor. sí. Y así, y aquí se va construyendo el final. Ahora sí podemos entender el porqué de la escena final. Entonces, haciendo esta reconstrucción, recapitulando, Ujú. vemos en esta primera escena a Mical enamorada de este David, que lo único que quería era casarse con él, y en medio de este conflicto entre su papá y entre ellos que están ahí en lucha de poder, porque al final es lo que está pasando detrás, que esta Es lucha de claro. poder, a Ujú. nadie le importa lo que ella piense, lo que ella siente, después David llega y se va, y ella queda sola en su palacio, y es como, pero ¿dónde ¿Y ahora? está? Se supone el hombre con el que me casé, me dejó, se Ujú. fue, quizás cuántos años estuvo, ¿no es cierto?, ahí en este valle con este ejército de exiliados y rechazados y todos ellos. Y después aparece, cuando yo ya reconstruí mi vida, cuando mi papá me case, reconstruí mi vida con un hombre que, como el relato nos dice, Que me ama. lloraba por ella, que la amaba y la arrebatan de ese hogar que ella reconstruyó, donde era querida, amada y quizás cómo era tratada. Si nosotros vemos, insisto, esto que nos cuenta el narrador, que dice este hombre lloraba por ella y soy arrebatada porque ni siquiera me preguntan, ¿te quieres ir tú con Ah, David? no. No, es Venimos por ti. arrebatada para llevarme a un palacio en el que voy a ser y no es simplemente porque me quieran, si llevarla al palacio era para todo alrededor recuperar a una mujer que es clave, porque es la hija de Saúl, Sí. el rey elegido por Dios. Entonces llevársela consigo era de seguir, era apuntar a legitimar el Sí. trono que él tenía. Ujú. Y ahí es distinto, Ok. porque también si lo comparamos con la escena de Abigail, en que poco menos él le pregunta si quiere al final ser su esposa, aquí no, es que aquí él no le preguntó, No te estoy preguntando, sí. sino que te vienes conmigo y aquí estás en la corte y aquí vas a estar y lamento mucho el marido que tenías, pero aquí te quedas, porque aquí te necesito yo. Y después vemos esta última escena. Vemos esta última escena que viene el todo feliz, ¿no es cierto? Con el arca del pacto, habiendo ganado, celebrando, contento. Y yo me imagino a la Mical mirando por la ventana, así como, ¿y este? Mira Que, cómo anda entre los ciervos mostrando ahí los eh, calzones, sí, danzando, sí, mostrándose. Entonces, de repente, claro, cuando uno escucha la interpretación, uno solamente piensa, ¡ay, qué mujer más amargada! Y yo siempre le he dicho cuando lo conversamos en clase,
Si a mí un hombre que yo amo me hubiese hecho todo eso, yo creo que lo que le dice Mical sería nada lo que yo le ¿Sí? hubiese insultado, porque yo no tengo el corazón de Dios, de David. O sea, el desprecio hubiese sido la mínima. Sí. Entonces, Es que ahí yo me pregunto, se entiende que esté amargada, se entiende que esté, porque además es eso, a mí me ha tocado escuchar predicaciones que se centran solo en ese pasaje y he escuchado incluso gente que se atreve a ponerla como una mujer mala de la Biblia, sí. porque despreció a David en su corazón. A ver, espérenme tantito. David un hombre conforme al corazón de Donde Dios y Dios Mical despreciando a y David. Mical lo desprecia. No, a ver, espérenme tantito. Es que no fue de a gratis, es que no fue nada más. Y sobre todo, por ejemplo, no es como en otros casos que se nos dice de otras mujeres que desde el principio se nos está diciendo que era una mujer altiva, que era una mujer, o sea, que esa era su forma de ser, pues no nos extrañaría. Pero ella no. Ella viene de un contexto bien diferente. Ella era una mujer enamorada y la dejan. Y luego logra reconstruir su vida y por fin la aman. Ahora sí la aman a ella y la sacan de ahí. Y se la llevan nomás para tenerla ahí, casi casi como se usa ahora, ¿no? Como esposa trofeo. Nada más para que vean que la hija de Saúl es mi esposa. O sea, aquí estoy bien. Y todavía quieren, y todavía quieren que le aplaudan. Si yo les pregunto a quienes nos están viendo y por favor contéstenos en los mensajes. Usted, después de haber vivido, pongámonos en los zapatos de Mical, Sí, usted después de haber vivido todo eso, ¿podría tener en su corazón algo distinto, tal vez que no sea amargura? claro. Y ahí es donde nosotros vemos también la realidad de, porque el narrador atribuye, porque las esterilidades siempre son atribuidas a las mujeres, no Sí, son claro. atribuidas a que el Al varón hombre. pueda tener algún problema, ¿no es cierto? Pero más que nada, porque bueno, sabemos que David tuvo más hijos, sí, Ujú. pero sabemos también de que para ellos el castigo de Dios hacia una mujer era la esterilidad. Debilidad. Entonces eso nos dice el narrador, ah, porque ella se osó a reír, a humillar al ungido de Dios, entonces Dios la castiga. Porque evidentemente la perspectiva del autor siempre va a ser, en este libro en general, Mm. siempre va a ser para exaltar la figura de David. Pero evidentemente, y siendo bastante sincera, si usted analiza los actos de David, no eran tan conforme al corazón de Dios. ¿O sí? No. No, 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 al final de cuentas, eh, y también es eso, ¿no? Al final de cuentas, David era un hombre y es que es eso, no podemos pintarlos e imaginarnos a los personajes de la Biblia como buenos y malos, como si fuera una novela, como si fuera una película. Claro. Era gente, entonces eran personas que igual que nosotros, hacían cosas buenas, pero también hacían cosas malas. ¿No? Y Sí. entonces, ok, a lo mejor en el caso, por ejemplo, de David, a lo mejor en la balanza o en el resumen de su vida, a lo mejor las cosas buenas y su amor por Dios pesó más. Eso sí, su amor y su Sí. fidelidad a Dios pesó más. Pero no quiere decir que haya sido perfecto, no quiere decir que no haya hecho cosas, que vaya, que las cosas en las que se equivocó, las cosas malas que hizo, estuvieron muy malas. O sea, sí fue muy mala onda en las cosas que hizo, porque pues no nada más fue eso, ¿no? También fue Betsabé, de la cual hablaremos en otra ocasión, y también hubo por ahí otras cosas, ¿no? Entonces, y eso es, y precisamente creo yo que ese mismo análisis, esa misma perspectiva es para Mical. No podemos esperar eso. No es un personaje, es una mujer. Y de verdad creo que debería, no, no sé si tendría que haber sido súper recontra extremadamente buena como para no haberse amargado después de lo que le pasó. Cosa que hubiera sido extraordinaria, o sea, que hubiera sido muy rara, Que la después de verdad, eso, de que todo después de eso, todo lo que le pasó, ella no sintiera nada, no tuviera ningún sentimiento negativo hacia David. Sería muy, muy raro e incluso me atrevo a decir, como dice Jessy, tomo responsabilidad por lo que voy a decir, no estoy diciendo que lo diga la Biblia,
pero me atrevo a decir que probablemente no le creeríamos al relato bíblico si nos dijeran que Mical ya, ay, sí, ya todo feliz y tranquilo y fueron felices y comieron perdices. No creeríamos que el relato fue así porque no es posible. Humanamente Mm. hablando, no es posible. Y también Entonces, ahí reitero esta notita en consideración. ¿Por qué el narrador nos cuenta esos detalles de emociones en los personajes? Y también una parte interesante de la Biblia es que nos muestra el lado positivo y el lado no tan positivo o negativo de las personas, porque al final nuestro aprendizaje también va de todo eso. Porque aquí nosotros podíamos decir, claro, es que Mical no es ejemplo de nada. Claro, y en cierta forma uno puede decir, pero alguien que han herido, lastimado tanto, ¿por qué el narrador nos muestra esto? Y también nos muestra esto porque precisamente cuando escuchamos el mensaje de Mical escuchamos solamente esta última parte, ujú, pero no de todo el daño que le hicieron previamente. Y a veces eso nos pasa. Se me venía a la mente que de repente nos pasa con las personas en que hemos hecho un montón de cosas buenas, bonitas, ayudado, pero hay un acto en particular y nos quedamos con ese acto de y ya esa no persona. importa todo lo que se pudo haber hecho antes, claro, claro. Entonces también Pero es además, importante eso. sí, pero además creo yo que precisamente que el corazón perdón, el corazón de Mical se amargó, pero creo yo, se amargó específicamente en contra de David. O sea, Sí. no se amargó toda su vida, toda ella, porque para mí, en la mención de que hacen, de que Mical se hace cargo de los hijos de su hermana, Mm, creo yo que si ella se hubiera amargado así completamente, su personalidad completa se hubiera amargado, no se hubiera hecho cargo de los niños, hubiera dicho, a mí qué me claro, importa, si su mamá se murió es problema de ellos, a ver qué hace su papá o a ver qué hacen con ellos, hay más hermanos, a ver qué hacen. No, ella los acogió y los crió como hijos propios, o sea, los quiso y los crió como sus propios hijos, los que no tuvo. Entonces, a lo mejor, o sea, yo veo eso. No fue completamente su corazón, fue hacia David. O sea, la relación con David se rompió, la relación con David desapareció. Y ese gran amor que ella tuvo por él se convirtió en una gran amargura por él, sí. hacia él específicamente. Y también nos podemos ver, yo creo que muchas reflejadas, y cuando empezamos a ver estas mujeres en realidad como personas, porque al final las historias de la Biblia nos van enseñando, como decíamos, desde lo positivo, desde lo negativo, el daño el daño que somos capaces o que podemos hacerle a otras personas, el no considerar los sentimientos y las emociones de otras personas, y pueden ser, no sé, que quienes nos están viendo, muchas veces nosotros nos hayamos sentido de la misma forma, tremendamente enamoradas de alguien y que simplemente nos utilizó Sí, porque era conveniente. porque era conveniente para sus Y propósitos. encontrarnos también en Ah, el mismo lugar que Mical, con un profundo dolor, con una profunda amargura, y si bien no se dice nada más que ella, que era lo que menciona Alma, que aún quedaba un poquito de amor en su corazón como para haber cuidado a otras personas, pero también es interesante lo que yo decía, cómo el relato nos muestra esto, sí, la emoción, y nos muestra la historia completa, que nosotros a veces en el púlpito se enseña esta última parte, es otra cosa, sí, pero en sí, sí, realidad está la historia completa de cómo esa mujer termina con estos sintiéndose sentimientos así, claro. sintiéndose así, Sí, profundamente dolida y amargada. Y también es el reflejo, como decía, de cómo nosotros muchas veces podemos sentirnos como personas, como mujeres comunes y sí. corrientes, enamoradas, traicionadas, dolidas. Y ahí es donde tenemos que entregar, y ya trayéndola también hoy día, nuestras cargas Ujú. a Dios, y que Dios nos ayude a ir sanando las heridas, pero también es un llamado de atención a ir construyendo relaciones sanas, Sí, porque muchas veces ella, tal vez en su tiempo no tenía muchas opciones de poder elegir, no, si no, no me puedo ir, no, era el rey, es que no se podía ir, o sea, él tomaba posesión de ella como un objeto, pero hoy sí, día nosotros muchas veces seguimos siendo objetos. El tema es que tenemos que darnos cuenta de que a veces estamos en relaciones que son súper tóxicas,
relaciones en que solamente nosotras amamos, porque igual muchas veces nos pasa esa carga Sí. de que, me acuerdo de un libro, Marcela Serrano, las mujeres que aman demasiado, Ah, sí, que sí. entregamos, ¿no es cierto?, todo en una relación, que amamos profundamente, y muchas veces del otro lado, ¿qué recibimos? Nada, nada. Y ahí Porque a también veces es, pensamos, porque muchas veces las mujeres pensamos, con mi amor va a ser suficiente. y no lo ¿No? De es. hecho, me acordé también ahorita de una canción, es una canción portuguesa y dice que nuestro amor, mi amor es suficiente para los dos. No, No, no. El amor de una persona nunca va a ser suficiente para una pareja. Necesitan amar los dos. Necesitan amar los dos. Una persona sola no. Y eso, como dice Jessie en este momento, sobre todo, creo más allá de darse cuenta, porque sí te das cuenta, porque sí llega un punto en el cual te das cuenta. Pedirle a Dios que nos dé el valor de hacer algo al respecto, de decir, no, yo no quiero esto, yo no quiero vivir así, yo no quiero esto, no es sano para ninguno de los dos, o sea, pero ok, me concentro en mí, no es sano para mí, y pedirle a Dios que nos dé el valor de decir, muchas gracias, pero ya me voy, porque esto no es lo que yo quiero, no es lo que, no es sano para mí, no me siento bien aquí. Y poder irse en paz, y poder irse en paz. y si Mm. bien, claro, para la época era normal ese uso, sobre todo estratégico, en lo que tenía que ver con los reinados, eso no lo hace ser bueno. Claro, En la época era permitido, tal vez, ni siquiera tal vez en juego la ética, correcto, sí, era parte de la práctica, pero hoy día estamos en escenarios de repente que son similares, en sí, sentirnos, como decíamos recién, objetos de otra persona. O a veces establecemos relaciones en que es conveniente estar en esa relación, más que amar también, precisamente. Entonces también es un llamado a que si el narrador nos está contando lo que hay detrás, lo que sentía esta mujer, nos queda preguntarnos, porque no lo dice el texto, nos queda ujú, preguntarnos, ¿Dios estaba de acuerdo? Dios que siempre está del lado de los más necesitados, de los afligidos, de los humillados, del lado del pobre. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría Jesús? Porque sí, culturalmente hay muchas cosas que están permitidas, que sí, claro. éticamente no son tan buenas, pero uno dice, en la época era así. Sí, en la época era permitido, pero ahí nos queda preguntar, lo mismo que hablábamos de la esclava, nos queda preguntarnos este accionar sobre esta mujer, ¿qué le parecería a Dios? Fíjate que Este accionar. yo creo que el hecho de que sea, porque eso es algo que no es común en las historias bíblicas, precisamente el hecho de que se haya registrado los sentimientos de Mical, los sentimientos de Paltiel, yo creo que esa es la manera de Dios de decir, esto no estuvo bien. Y a lo mejor no hay una gran redención para el personaje de Mical, como en Como el nos caso de otras gustaría. mujeres, como nos gustaría y como ocurrió con algunas otras mujeres en donde vemos un acto divino, así que es bien obvio que fue un acto de Dios en donde se redime a la mujer. A lo mejor en el caso de Mical eso no sucede, o sea, no sucedió en su vida, pero yo creo que el registro de su historia completa y que se hayan registrado esos sentimientos, que repito, no es usual en los relatos bíblicos que la gente, que los escritores registren sentimientos de las personas. No es usual porque no era usual para la escritura hebrea. Entonces, el que lo hayan hecho, creo que ese es el acto de Dios para redimir a Mica, para que entendamos que Y no sobre todo fue hoy día, porque y por sí, eso lo mostramos y lo conversamos, que es que cuando enseñemos, no caigamos en las etiquetas, como cuando hablábamos de la samaritana. No, es que se dice la samaritana, es que tenía chorrocientos, tenía no sé cuántos maridos, y no quedamos ahí. Y en realidad la historia ajá, es mucho más rica que esto. La sí, historia de Mical simplemente se toma cuando se enseña. Y es que yo no he escuchado otra versión distinta, que es, ¿no? ay, pero es que mira la actitud contra el ungido. Pero no llegamos a entender por qué
Esa ¿Por qué mujer llegó hacia donde llega llegó? a ese nivel de actitud en su corazón. Y cuando llegamos a entender ese nivel, podemos decir, claro, cualquier mujer, por muy espiritual o santa que sea, Sí, va a llegar con un corazón destrozado. por supuesto. Inevitablemente, porque somos personas que sentimos, va a llegar con un corazón destrozado. Y ahí quedamos, como decía Alma, en por qué Dios nos muestra esta historia, porque también nos va mostrando lo positivo y lo no tan positivo. Nos está mostrando también cómo era la época, cómo eran las relaciones y también, como decía Alma, tiene que ver con lo correcto, con Ujú. el daño, con la utilización. ¿Fue correcto lo que se hizo? No, Y por eso de que nos muestra ninguna los manera. sentimientos que no son tan frecuentes en la escritura. Entonces, No, cuando vayamos a enseñar de Mical, bueno, enseñemos el texto completo y no así solamente es. como una mujer amargada de que Dios castigó por humillar al ungido de Dios. Pero el ungido, ¿qué tan ungido estaba con su actuar con su esposa? Con su Ojo también. esposa. Así que Así igual es. traemos hoy día a este presente, este llamado a analizar, a cuestionar o a criticar la cosificación de las personas, De las personas. cosificación de las relaciones y también que estamos en contextos distintos. Tal vez hoy sí podemos elegir seguir, Sí. mantenernos en una relación así, aunque a veces el contexto en el que estamos se hace un poco difícil, en el sentido de que muchas veces nos llevan a decir, ay, no, es que esto es, Dios me puso a este hombre y con este hombre me voy a morir. Y a veces seguimos estando en Mm, relaciones muy parecidas a las de David y Mical. sí, 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 sí. Recordemos que eso, como dice Jessie, ahora sí tenemos capacidad de elección y ya afortunadamente de muchos años para acá ya nos hemos dado cuenta que no es normal, Sí. que no está bien, que no es correcto, que no tenemos que vivir así, que Y ahí las la pregunta clave mujeres, sería, ¿Dios querría que yo viviera así mi día a día, mi relación, mi matrimonio, o hay más? Tal vez meditando, escuchando la historia, ojalá que no, pero puede que te des cuenta que estás en una relación así y la invitación es a ponerte a las plantas de Dios y que Él vaya abriendo camino, porque no es que te digamos, divórciate, sepárate. No, pero tal no. vez sí es instancia para poder conversar con tu esposo, con tu pareja, si tienes liderazgo de matrimonio, ponerlo sobre la palestra porque a veces estamos involucradas en relaciones así, en que somos cosificadas, poco valoradas, lastimadas, como vemos en la historia de Mical, dañadas y guardamos silencio y nos quedamos así. Ujú. Y eso va a llegar a la consecuencia final, que es lo que veíamos en la historia de Mical, que está profundo dolor, esta profunda amargura que vamos albergando en nuestro corazón. Y evidentemente Dios no quiere que vivamos así. Dios espera No. que nosotros vivamos una vida plena, una vida feliz, una vida contenta. Y obviamente siempre tenemos dificultades en nuestra vida, en nuestro matrimonio, pero muchas veces esas mismas dificultades son las que nos van hiriendo. Llegamos a ese estado final de amargura. Y por eso que es la invitación, tal vez hoy día, si hay partes de esta historia que tal vez te sientas identificada con todo el daño recibido, si es que podemos extraer algo positivo de esta historia, es Sí. que es el llevarte, es invitarte a buscar apoyo, consejería con otras mujeres, con tus líderes, qué puedo hacer al respecto, ir orando. Cuando nosotros, bueno, sabemos que oramos, Dios responde y que Dios vaya abriendo puertas. ¿Cómo yo puedo ir sanando esto de mi corazón? Para Así que no es. nos lleve a este estado final de dolor, de amargura o en muchas instancias peores. Sí, así es. Busca, busca al Señor. Busca, busca, busca al Señor. Y Él contesta. Él contesta y Él te irá guiando. Él te irá, y sobre todo, te irá sanando. Pero precisamente hay que estar dispuestas a llegar y decir, Señor, me está pasando esto y me duele. Y Dios tomará cartas en el asunto, de verdad. Lo hará cuando tú llegas así, con un corazón
Lastimado, pero dispuesto. Pero dispuesto. Bueno, pues déjenos en sus comentarios qué les pareció. ¿Conocían la historia de Mical? ¿Habían escuchado alguna vez la historia completa de Mical? ¿O solamente habían escuchado que era una señora amargada que vio feo a David? Platíquenos en los comentarios, déjenos aquí abajito qué piensan ahora de Mical, qué piensan ahora de su historia y si les ha inspirado algo la historia de Mical. Sí. Y pues ya saben, Ya estamos cerrando, entonces les invitamos a lo que decimos siempre, ayúdenos a compartir nuestros videos, que lleguen a más mujeres, a comentar también, e invitarles a ser parte de este proyecto que nos encanta, pero también queremos que estas historias eh, lleguen a más gente y de repente con un análisis un poquito más crítico al respecto, ¿no es cierto? Pero buscamos hacer vida de estos relatos porque para eso están ahí. Ir descubriendo estas cosas que a veces pasamos por alto mientras vamos leyendo. Y en este sí. caso, como veíamos recién, leer la historia de Mical, pero no con los ojos de David, porque a veces con los ojos Eso. de David, que entramos a ver la historia de David, pasamos Ujú. por debajo la historia de estos personajes y que tantas cosas nos van enseñando, también de sus vidas, pero también de cómo Dios se vincula con ellos. Así También que con él. Así es. déjanos ahí tus comentarios, tus notitas y ya vamos con Sí. otra mujer, la otra semana del Nuevo Testamento. Así que suscríbete, me gusta, comparte y nos vemos la otra semana. Acuérdense. Cuídense mucho. Yo soy Alma Celina. Jessy Jerez por acá y Esto fue Las Déboras. estudia. Adiós. Bye.